GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy nos adentramos en un tema que es esencial para todos los que trabajamos en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, los límites de la endoscopia en el reservorio. Sabemos que la cirugía en pacientes con colitis ulcerosa puede llevar a la creación de un reservorio ileal y es aquí donde la endoscopia juega un papel fundamental. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta herramienta? ¿Cuáles son sus límites y cómo podemos optimizar su uso para garantizar el mejor cuidado posible? Hablar de este tema es fundamental porque, aunque la endoscopia ha avanzado enormemente, los desafíos que presenta el reservorio ileal requieren un enfoque especializado. La correcta evaluación y manejo de las complicaciones en el reservorio son clave para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y ahí es donde surgen preguntas importantes sobre las limitaciones y las mejoras prácticas en la endoscopia en estos casos. Para abordar este complejo tema, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Yago González Lama. Yago es jefe de sección de gastroenterología y responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su vasta experiencia en el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal y en particular en el contexto de la endoscopia en el reservorio lo convierte en el experto ideal para guiarnos a través de los desafíos y oportunidades que presenta este procedimiento. Yago, muchísimas gracias por acompañarnos y por dar luz a un tema tan importante en práctica clínica. Gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros. Pues un gustazo. Yago, te queríamos preguntar, hablando de límites de la endoscopia en el reservorio, ¿cuál sería el límite inferior? Es decir, ¿hay un mínimo que se le debe exigir a cualquier endoscopista que explora un reservorio? Sí. No hay nada más frustrante que recibir el informe de una endoscopia de un paciente tuyo que tiene un reservorio en el que realmente es muy importante conocer una serie de cosas y que el informe venga incompleto y que al final pues esta endoscopia no haya servido del todo o incluso no haya servido. Claro que sí. En primer lugar, tenemos que el informe de la endoscopia que hagamos, y esto es para cualquier endoscopista que se enfrente a un reservorio, el informe tiene que cubrir una serie de ítems que no nos podemos dejar. De manera sistemática tenemos que describir el CUF, que es este pequeño trocito de remanente de recto, que es donde se hace la anastomosis. Tenemos que describir el CUF, tenemos que describir el cuerpo, tenemos que describir la punta de la J, en el caso de que estamos hablando de un reservorio en J, que es la gran mayoría. Tenemos que describir cómo es la entrada del asa aferente en el reservorio y tenemos que describir el asa aferente. Y conviene que además avancemos bastante por el asa aferente hasta donde se encuentra donde estuvo el estoma de protección que la mayor parte de los pacientes llevan durante un tiempo para proteger el reservorio, porque justo ahí se pueden dar problemas y eso está a unos 20-30 centímetros del reservorio y no cuesta nada avanzar lo suficiente para llegar hasta ahí. Esas cosas las tenemos que describir. Esos tips no siempre se hacen, Yago, incluso los que hacemos endoscopia del reservorio. Así es que te agradecemos que nos esclarezcas estos puntos, sobre todo la anastomosis, ¿no? Enteroentérica, que a veces pasa desapercibida. Justo. Vale, quería preguntarte también, esas zonas del reservorio que deberíamos describir siempre, ¿habría que tomar biopsias de ellas? Bueno, esto es una pregunta muy buena. Ha habido bastante controversia con esto, pero yo creo que cada vez está más claro. Los conceptos de treat to target, de tratamiento por objetivos que aplicamos al resto de la enfermedad inflamatoria intestinal también deberían aplicarse al reservorio. De hecho, se han descrito diferentes patrones, y esto sí que quería hacer un poquito de hincapié en esto, se han descrito diferentes patrones a la hora de describir los trastornos o los problemas inflamatorios del reservorio, y en concreto la herramienta de la clasificación de Chicago distingue distintos patrones y sabemos que hay patrones como el patrón de inflamación difusa que se asocian a un peor pronóstico y a un alto riesgo de escisión, de cirugía de escisión del reservorio y otros que es más fácil que tiendan a la normalización. Luego, nuestra intervención es favorable, o sea, es útil y es medible y es comparable y puede llevarnos a disminuir el riesgo de escisión de reservorio. Cuando tenemos el reservorio es normal, se ha visto que la histología de ese reservorio de aspecto normal también tiene un valor pronóstico. Luego, exactamente igual que en el resto de los escenarios en la enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento por objetivos tiene un valor, la curación endoscópica tiene un valor y seguramente la curación histológica tiene un valor.
Además, cuando encontramos alteraciones inflamatorias, la biopsia nos puede ayudar a filiar mejor si se trata de un problema isquémico, de un problema de prolapso o de un problema inflamatorio. Nos parece bastante claro que vamos a trasladar el disease clearance no solo a colitis ulcerosa, sino al reservorio. Estamos en eso y cada vez más la literatura y los avances terapéuticos que evalúan la respuesta endoscópica en el reservorio nos enseñan que ese es el camino. Vamos a más. Yago, mira, siempre hablamos de pouchitis como si solo hubiera una entidad única. ¿Existe un diagnóstico diferencial y cuál sería el papel clave de la endoscopia aquí? Por supuesto. No hablamos de pouchitis como tú dices, pero en realidad los problemas inflamatorios del reservorio son muchos. Existe y de hecho hay varios patrones de comportamiento de la reservoritis y varios patrones endoscópicos. Y es muy importante que afinemos de qué estamos, porque hay algunos, como por ejemplo, hay un patrón de la reservoritis que es el patrón Crohn disease-like, o sea, que se parece mucho al Crohn porque tiene úlceras, porque tiene estenosis, porque tiene fístulas, y ese va mucho mejor con anti-TNF que el resto, ¿no? Y de la misma forma que el aspecto endoscópico de una reservoritis de naturaleza isquémica es muy distinto del de una de un problema de naturaleza inmunomediado, inflamatorio estándar, ¿no? Es decir, la endoscopia juega un papel fundamental a la hora de intentar afinar qué tipo de reservoritis tenemos y cuál sería el mejor tratamiento para ello. El abanico de diagnósticos es enorme. Bueno, a lo mejor no es gigante, pero a lo mejor sí que tenemos 7 o 8 alternativas que conviene que afinemos. Desde luego. ¿Y cómo tendríamos que describir, Yago, los trastornos inflamatorios de un reservorio? Explícanos brevemente si tendríamos que usar sistemáticamente un índice y por qué crees que deberíamos. Es lo que me refería antes. Es necesario que incorporemos un índice. No vale con decir tiene inflamación o tiene... No. Es necesario que nos refiramos, y de hecho está estandarizado y hay mucha literatura ya en este sentido. Ha habido muchos índices de actividad, pero se ha visto que ninguno vale. Es el patrón, el aspecto endoscópico que tiene la afectación inflamatoria, es lo que es la clave. La clasificación de Chicago, que venimos manejando desde hace muy pocos años, establece 7 patrones distintos y cada patrón le asigna un riesgo de cirugía. En concreto, el patrón de afectación difusa es el que más riesgo tiene de cirugía, ¿no? Y ahí está en nuestra mano el tratamiento que le hagamos, es el momento de tratarlo y ver si evoluciona a mejor, incluso a la normalización, curación mucosa, como hablábamos antes, o no va bien y evoluciona el empeoramiento y entonces el riesgo aumenta, ¿no? Luego, efectivamente, nuestra intervención tiene un valor y eso es medible gracias a que somos capaces de describir patrones con más o con menos riesgo de cirugía. Desde luego que deberíamos ser rigurosos, claramente. Hablabas de las alteraciones estructurales. Clásicamente tiene un abordaje quirúrgico que implica la escisión del reservorio. Esto es un drama. ¿Podríamos llegar a evitar este extremo con algún procedimiento endoscópico, Yago? Bueno, esta es la pregunta del millón. Yo creo que si hay algún escenario en la enfermedad inflamatoria intestinal donde quizá merece la pena meterte en líos, por decirlo de alguna forma, y probar a hacer cosas que se salen de lo convencional, quizás sea este escenario, porque la alternativa es una ileostomía definitiva. Entonces, efectivamente, existen alteraciones estructurales que se acompañan de una malfunción del reservorio, ¿no? Y el síndrome de Lassa aferente, el síndrome de Lassa eferente, el prolapso del reservorio, en fin, hay un montón de cosas que hacen que, por decirlo de alguna forma, el reservorio se arrugue y entonces ya no funciona bien, no evacúa bien y al final pues produce síntomas, problemas y acabas en el quirófano. Bueno, pues es verdad que en la literatura hay muy poco publicado, hay casos, series de casos, experiencias muy locales, pero sí que hay gente que se ha dedicado a hacer electroincisión en los tabiques sobre los que se pliega el reservorio, hacer dilataciones de las zonas sobre las que se pliega el reservorio, incluso en las zonas donde se prolapsa el reservorio se ha probado a hacer mucosectomías con inyecciones de sustancias salinas y mucosectomía, en fin. Hay alternativas que gente imaginativa y audaz se ha propuesto y las tiene publicadas y están ahí a disposición. Eso sí que es una terapéutica avanzada. Eso es muy avanzado, pero si lo piensas, si hay un escenario donde realmente merece la pena jugártela es este. Sí, porque la alternativa es escisión. La alternativa es escisión. Entonces, pues si te va mal, ¿qué te queda? Pues la escisión. Me parece totalmente acertado. Y hay un término que has estado explicando hoy en la 35 reunión de GTQ, en tu excelente presentación, que no conocía, el floppy pouch.
¿Nos podrías contar qué es eso exactamente? Bueno, es esto de que estoy hablando. Estas alteraciones estructurales que básicamente consisten en que el reservorio, pues eso se arruga, se dobla, no funciona bien. El síndrome de la asa eferente precisamente consiste en eso, en que la entrada al reservorio se dobla cuando viene el bolo fecal y entonces pues no pasa y se evacúa. El síndrome de la asa eferente pasa lo mismo, pero en el cuerpo del reservorio al final, o incluso hay veces que están descritos prolapsos de la mucosa sobre la entrada al reservorio que obstruyen la entrada al reservorio o incluso la salida. Este tipo de cosas que al final en la literatura se llama floppy pouch, podríamos hablar de reservorio laxo, que me parece un poquito más serio, pero efectivamente supone un reto y incluso tiene mal resultado desde el punto de vista quirúrgico siempre que, o sea, que desde el punto de vista quirúrgico salvo la escisión, con lo cual todos estos pacientes acaban con ileostomía. Tenemos mucho que ganar aquí, Yago, desde luego, y son conceptos que no son muy conocidos, o sea que es muy acertado este podcast. Y te quería preguntar también, para finalizar, que una de las complicaciones más frecuentes y temida es la de distensia crónica, también llamada sinus, y generalmente es causa de esa pérdida del reservorio, no necesidad de escisión. ¿Tiene que ser así necesariamente? Es lo que te digo, uno de los problemas más frecuentes y más temidos, como tú dices, es una distensia crónica de la anastomosis a nivel ileoanal. Eso hace que exista una fuga y se forma ahí como un síndrome del sumidero, como un saco de pus inflamatorio a nivel presacro, y eso da tantos problemas, sepsis local, antibióticos, tal, que al final uno acaba con la ileostomía. Y esto sí que hay más literatura, hay series de casos, de centenares de casos, y se ha demostrado que esto puede tener un muy buen resultado, y básicamente consiste en a través de una incisión a lo largo del reservorio, poner a plano, digamos, toda este sinus, este sumidero, a plano al reservorio. Con el tiempo pones ahí unos clips para evitar que se cierre, y con el tiempo esto se repiteliza, digamos que se incorpora al reservorio, y en muchos casos consigues evitar la cirugía, ¿no? Y si yo tuviera que elegir de todas estas procedimientos tan audaces, casi barbaridades, me atrevo a decir, que uno puede hacer en un ánimo de intentar evitar la escisión del reservorio, quizá esta sería la que primero incorporaría a mi arsenal, porque técnicamente no parece demasiado complicado. Desde el punto de vista de la seguridad, esto es imposible que se perfore porque ya estás tratando una perforación, es decir, y el problema que te puede dar, que es la hemorragia, yo creo que tenemos herramientas suficientes en la endoscopia para controlar eso, y yo creo que, comentados los riesgos y los beneficios, es muy fácil que un paciente que tiene un problema tan gordo como este se anime a una sinusotomía antes que una escisión de reservorio, que siempre está ahí si la cosa va mal, ¿no? Entonces, probablemente esto sí que sea una cosa más definitiva y más esperanzadora. Pues Yago, agradecerte todos estos temas que nos has estado abordando en este mundo entero del reservorio, que va a tener tanto impacto en el manejo de nuestros pacientes. Gracias por estar en GTQ Podcast. No, gracias por contar conmigo, un placer. Un abrazo. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.